Muy bien. El objetivo del siguiente material es generar una instancia de estimulación, de compañía, de guía para el desarrollo de la actividad que hemos coordinado con otras dos asignaturas del segundo semestre de la malla de Pedagogía y Lengua Castellana y Comunicación para dar cierre a este segundo semestre 2019. Esas asignaturas son LCL 158, LCL 169 y LCL 170. Y como ya se habrán enterado por los diferentes documentos que hemos hecho circular mediante aula virtual, el objetivo de esa actividad de cierre de semestre, que aglutinará a estas tres asignaturas, es la confección de un ensayo de entre 1500 a 2000 palabras que girará en torno a una pregunta en particular, ¿no? Esa pregunta es: ¿cómo se representa la justicia en las obras Antígona y Fuenteovejuna? ¿Y qué relaciones de sentido se pueden establecer con la contingencia nacional? El presente video básicamente estará enfocado en entregar una serie de materiales para el caso de LCL 169, Literatura y Mundo Antiguo, es decir, para la obra Antígona y el caso concreto de la tragedia. Sin embargo, también es probable que algunas de las ideas que compartamos acá también puedan ser extensibles al caso de Fuente Ovejuna. Antes de abordar esta pregunta que guiará la construcción del ensayo de ustedes, vale la pena aclarar un par de cosas que vamos a hacer en el presente video. Básicamente la estructura que va a llevar la exposición que sigue, ¿no? Vamos a hacernos una pregunta previa, en primer lugar, aquella que guía la escritura del ensayo, y esa pregunta prueba es, pregunta previa, bien digo, es ¿por qué, más allá de lo estrictamente curricular, la tragedia nos puede ofrecer un marco interpretativo para reflexionar sobre nuestro presente, el presente de Chile, desde fines de octubre hasta acá, ¿no? Luego que respondamos a esa pregunta, vamos a pasar a un segundo momento del video, en la cual vamos a comentar y abordar diferentes definiciones y características de la tragedia clásica o antigua o griega o ática, ¿no? Que les puedan servir también para iluminar alguna zona del texto, de Antígona me refiero, para pensar nuestro presente, nuestra contemporaneidad. En tercer lugar, nos vamos a referir al caso particular de Antígona y su potencia feminista, literaria y política para pensar algunos de los problemas y demandas surgidas de la revuelta de octubre, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a esa pregunta previa, para entender mejor la pregunta que guiará la escritura del ensayo por parte de ustedes. ¿Por qué, más allá de lo estrictamente curricular, la tragedia nos puede ofrecer hoy un marco interpretativo para reflexionar sobre lo que pasa en nuestro país en las últimas semanas, ¿no? En los últimos 60 días? Vamos a comentar un pasaje que está en un libro de Simon Cratchley, un filósofo británico, en un libro que también vamos a comentar más adelante, que se llama Tragedia y Modernidad. En este pasaje, Simon Cratchley retoma a su vez algunos planteamientos que el crítico literario y teórico cultural Raymond Williams hizo previamente en la década del 60 y 70 en su estudio del teatro contemporáneo, fundamentalmente un libro que se llama Tragedia Moderna. Simon Cratchley, basándose, digo, en Raymond Williams, dice que la tragedia ofrece el marco más poderoso para diagnosticar los conflictos aparentemente insolubles que definen nuestro presente y encontrar recursos éticos que nos permitan pensar en alternativas. Por supuesto que hay mucho que comentar con respecto a esta cita para lograr entenderla, ¿no? Pero ya hay un elemento que me gustaría destacar porque se entronca directamente a uno de los grandes problemas políticos y epistemológicos e imaginativos, yo diría, del capitalismo, ¿no? Que se puede sintetizar en la frase de Fredric Jameson, muy conocida: es más difícil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Con esto quiero retomar ese punto de vista que en los últimos 40 años, en las reflexiones sobre el capitalismo y sobre el neoliberalismo en particular, ha circulado muchísimo, ¿no? Ese punto de vista de que aparentemente no habría una alternativa al capitalismo,
no habría una alternativa al neoliberalismo. Precisamente eso es en parte lo que se ha puesto en jaque en Chile desde fines de octubre para acá. La construcción de una alternativa a un mundo y a un sistema particularmente que nos ha llevado a una crisis total. Una crisis que no solamente es económica, que no solamente es política, sino que es una crisis ética, es una crisis subjetiva, es una crisis social, etc. ¿no? Para Cratchit y previamente también para Raymond Williams, la tragedia puede ofrecer un marco interpretativo para pensar alternativas. ¿Por qué? Lo vamos a abordar básicamente a partir de una serie de comentarios del mismo Cratchit, pero también de otras autoras con respecto a qué significa una tragedia, qué es lo que se disputa, qué es lo que está en juego, qué sentidos están allí disputándose en lo que conocemos como el género de la tragedia, que tuvo su momento de apogeo en un momento bastante particular, siglo V antes de Cristo, en la antigua Grecia, enmarcado fundamentalmente, como dice Cratchit en su libro, por las guerras. ¿no? Es un género literario que surge enmarcado en una serie de guerras. No puede, dice Cratchit, desligarse este género de la guerra. ¿no? Vamos a ver algunos comentarios y definiciones de este libro que les comentaba, de este filósofo británico, un libro traducido al español el año 2014 y que lleva por título Tragedia y Modernidad. Por ejemplo, en este libro, Cratchit dice, la tragedia da voz a lo que sufre en nosotros y en otros, diciéndonos cómo podemos llegar a ser conscientes de ese sufrimiento y cómo podemos elaborar ese sufrimiento que es el patos al que estamos sometidos, y una pasión trágica que es a la vez algo que padecemos y algo que adquirimos por medio de nuestros actos. En la lectura de la tragedia podemos aprender a apreciar tanto la precariedad de la existencia como lo que Judith Butler ha llamado una vida digna de lamentación. En efecto, dice Cratchit, en el origen de la tragedia encontramos el dolor y las pasiones extremas del duelo y el lamento. Dos cosas que comentar con respecto a esta cita. La idea de patos y la idea de pasión trágica. El patos es la carga emotiva, ¿no? Los afectos que están circunscritos en un acto, en una obra, en un discurso, etc. ¿no? Y desde Aristóteles en adelante se reconoce que los dos afectos más importantes que caracterizan a la tragedia son el temor y la compasión. Es decir, las 31 tragedias que se conservan hasta el día de hoy del mundo griego antiguo, lo que hacen es básicamente generar estos dos afectos. En primer lugar, temor, ¿no? En ese entonces, en el siglo V a.C., el espectador de la tragedia y hoy en día el lector de la tragedia, en primer lugar sienta temor con respecto a lo que le pasa al protagonista de la obra trágica. Y una vez que ha sentido temor, ese afecto se transforma en compasión. ¿Para qué? Dice Aristóteles, para sacar de allí una lección, para sacar de allí un nuevo conocimiento que previamente no teníamos incorporado en nuestro saber. ¿no? Eso en primer lugar. ¿no? Y lo segundo, hace mucho sentido este comentario de la tragedia que hace el filósofo británico con respecto a la idea de la precariedad de la existencia. Una de las cosas que ha empujado a esta crisis que estamos viviendo hoy como país es precisamente la precariedad de la existencia neoliberal, donde una de las palabras claves del léxico neoliberal es la flexibilidad. ¿no? Fundamentalmente lo vemos en el ámbito del trabajo, la flexibilidad laboral. Cada vez trabajos más precarios, eh, con menos previsión social, ¿no? Y eso ha llevado a una precariedad de la existencia, como dice Cratchit en esta cita, o citando a Judith Butler, una vida digna de lamentación que hoy en día se ha tomado la calle para exigir cambios estructurales al sistema. En este mismo libro, Cratchit también dice lo siguiente: la tragedia da voz a la compleja relación entre libertad y necesidad que define nuestro yo. Nuestra libertad está constantemente cuestionada por aquello que nos atrapa en la red del pasado, un pasado determinado por el destino. La tragedia da vida
aquello que apresa nuestro ser y nos arrastra a un pasado que quisiéramos desechar con nuestra obsesión por un futuro próximo. Retomo aquí una de las consignas que circuló tempranamente desde los primeros días de la revuelta. No son 30 pesos, son 30 años. Perfectamente también se ha dicho que esos 30 años podrían ser 40 o 50 años. Es decir, hacen referencia a un modelo de vida, a un modelo de subjetividad, a un modelo social y económico y también político que se implantó en este país en las últimas décadas y que precisamente ha generado una desigualdad como muy pocos países en el mundo hoy por hoy. En ese sentido, somos, estamos apresados por nuestro pasado, y es ese pasado el que queremos dejar atrás, planteando, avistando, proponiendo una nueva idea de futuro, ¿no? En ese sentido, también la tragedia nos podría servir para pensar este problema que tiene que ver con la imaginación de alternativas más allá de este mundo que hoy por hoy no tiene sometidos en crisis. Otra cita de Greshley: lo que las 31 tragedias griegas existentes, conservadas más bien tendríamos que decir, muchas se perdieron, representan una y otra vez, no es un desastre que queda fuera de nuestro control. Por el contrario, muestran la manera en la que somos cómplices, al parecer sin saberlo, de la calamidad que se cierne sobre nosotros, ¿no? En este sentido, quizás la primera relación que se nos plantea, que se nos aparece en el horizonte de sentido, es aquella de que precisamente somos nosotros los que hemos elegido, ya sea por vía directa o por omisión, a nuestros gobernantes, ¿no? Es decir, no estamos exentos de la crisis, de la catástrofe, somos también parte de la crisis, de la catástrofe, del desastre, ¿no? Y la tragedia nos llama a reflexionar precisamente sobre nuestra participación en la catástrofe y cómo podríamos abordar nuestro lugar en ella. Otra cita de Cratchit: la tragedia nos enseña una importante lección sobre cómo resolver conflictos de un modo razonable en un mundo abrumadoramente hostil. Sin embargo, y este es el asunto, esto requiere el abandono de una concepción fuerte de la razón, con mayúscula, y el reconocimiento de que todo razonamiento es siempre un proceso de frágil negociación en medio de un mundo irreductiblemente violento, ¿no? Esto es parte consustancial de la tragedia. Precisamente una de las cosas que gatillan los diversos hechos trágicos en las 31 tragedias conservadas del mundo griego antiguo es un problema, dirá Martha Nussbaum, a quien discutiremos más adelante, un problema de razón práctica, es decir, cómo resolver conflictos, cómo resolver problemas que nos aquejan y que nos llevan a una situación en la cual nuestra vida se parte en dos. Esto precisamente nos muestra la tragedia griega antigua y guarda mucha relación precisamente con muchos de los procesos, con muchas de las afecciones que estamos viviendo desde fines de octubre hasta acá. Dice Cratchit también: la tragedia se basa en la experiencia de algo esencialmente problemático o corrompido en la ciudad-estado. Frecuentemente es interpretada de la siguiente forma: la tragedia es la desdicha de la vida ética, lo que Hegel llamó Sittlichkeit, la tensión básica que constituye la vida ética, las tensiones conflictivas entre el hombre y la mujer, lo privado y lo público, y así sucesivamente. Precisamente algo quedó corrompido en la ciudad-estado llamada Chile desde fin de octubre hacia acá, ¿no? Y en parte, eso que quedó corrompido puede ser explicado, interpretado, comprendido como una disputa ética que está en el seno del neoliberalismo. Y en este caso particular, quiero colocar como ejemplo una entrevista que quizás ustedes vieron, se viralizó mucho hace un par de semanas, una entrevista que la periodista Mónica Rincón le hace a Sebastián Piñera con respecto a los negocios que éste hizo basándose en información privilegiada
del litigio último entre Perú y Chile resuelto en La Haya, ¿no? Como ustedes saben, a partir de la información privilegiada levantada en ese juicio internacional, Piñera usó esa información privilegiada para hacer negocios en Perú mediante su empresa Bancar. En esa entrevista, Mónica Rincón lo encara y le plantea una pregunta en relación a este negocio. Y la respuesta de Piñera es sí, pero es legal. Es significativo, a mi juicio, con respecto al neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo ha construido una legalidad para hacer sus negocios que provocan desigualdad, que provocan violencia, y ese marco legal no se rige por ningún marco ético, ¿no? Lo que hizo Piñera, siendo presidente del país, ocupando información privilegiada para su propio negocio, es, eh, está totalmente alejado de la ética. Sin embargo, es legal. Por este tema también la tragedia nos interpela hoy en día y nos puede servir como marco interpretativo para pensar nuestro presente. Vamos a comentar algunas citas ahora de un segundo libro, un libro de la filósofa norteamericana Martha Nussbaum, cuyo título es La fragilidad del bien, fortuna y ética en la tragedia y la filosofía griega. Una primera cita dice lo siguiente: la tragedia griega muestra a personas buenas arrastradas hacia una mala situación como resultado de acontecimiento que no está en su mano dominar. Es una circunstancia que mueve a compasión, pero no podemos negar que se trata de un hecho corriente en la vida humana. Ahora bien, dice Nussbaum, hay algo más que la tragedia pone de manifiesto y que nos perturba más profundamente. Vemos en ella a personas buenas realizando acciones malvadas que en otras circunstancias repudiarían por su carácter y sus compromisos morales, como consecuencia de factores de cuyo origen no son responsables. En ocasiones, tales casos están mitigados por la presencia de coerción física directa o ignorancia excusable. Entonces podemos sentirnos tranquilos. Y la gente no ha actuado mal, ya sea porque no ha actuado en absoluto o porque, como Edipo, padre de Antígona, lo que hizo de forma intencionada no se identifica con lo que provocó inadvertidamente. Sin embargo, las tragedias ponen también ante nuestra mirada un tercer tipo de casos, mucho más difíciles de asimilar, tratándolo por extenso. Nos referimos a lo que se ha dado en llamar la situación del conflicto trágico. En ella asistimos a la realización de un acto reprobable cometido sin coerción física directa y con plena conciencia de su naturaleza por una persona cuyos compromisos y carácter morales le impulsarían normalmente a rechazarlo. De acuerdo a Martha Nussbaum en este libro, el objetivo de la vida griega en general y el objetivo, por ende, también de las tragedias, era que el sujeto encontrara la eudaimonía, traducido como el buen vivir. En otras palabras, el objetivo de la vida antigua griega era encontrar la felicidad. Me detengo aquí para retomar otro de los grandes eslóganes que se nos han quedado plasmados en el imaginario en estas últimas semanas, ¿no? Hasta que valga la pena vivir. Es decir, podemos explicar el conflicto que hoy nos azota como que lo que había pasado en nuestras vidas era que nos habíamos alejado profundamente de la eudemonía. Este sistema nos había arrastrado muy lejos del buen vivir, muy lejos de la felicidad. Y en parte, la lucha que hoy se lleva a cabo es una lucha por retomar, por recuperar una eudemonía, es decir, una vida digna de ser vivida. Y eso muestra la tragedia griega, ¿no? Cómo un sujeto, el protagonista de la tragedia en este caso, pero también los secundarios, en un punto singular, particular de su vida, sucede algo que los aleja de la eudaimonía probablemente para siempre. En el caso de Edipo, el padre de Antígona, es precisamente el momento en el cual se da cuenta que previamente ha matado a su padre y luego se ha casado con su madre sin saberlo, por cierto, y esto ha
traído una serie de calamidades para la ciudad. En el caso de Antígona, como ya deben saber, el momento en que su eudaimonía se fractura, aunque ella venía fracturada precisamente por los conflictos familiares que tenían que ver con la muerte de su padre Edipo, de su madre Yocasta y de sus dos hermanos Eteocles y Polinices, ¿no?, en lucha fratricida. En el caso de Antígona, esta eudemonia se termina por romper cuando decide darle sepultura digna a su hermano Polinices, cuando las leyes de la ciudad, representadas por Creonte, decían otra cosa, que Polinices no se merecía una sepultura digna, y lo que sí se merecía, de acuerdo a las leyes de la ciudad-estado, las leyes del gobernante, era que se lo comieran los perros y las aves rapaces, ¿no? En ese momento, la protagonista, pero esto también es extensible a todos los protagonistas de la tragedia griega, toman una decisión que cambia para siempre el destino de su vida y es probable que los aleje de la eudemonía, del buen vivir. Y en eso consiste el conflicto trágico. Dice también Martha Nussbaum, en el caso particular de Antígona, ¿no?: Antígona versa sobre la razón práctica y la manera en que ésta ve el mundo y lo organiza. A diferencia de la mayoría de las obras de su tipo, se halla repleta de expresiones referidas a la deliberación, al razonamiento, al conocimiento y a la visión de las cosas. Comienza con la pregunta ¿sabes?, relativa a una crisis práctica, y con una afirmación acerca del modo correcto de interpretar sus exigencias, para concluir con la declaración de que la prudencia, el tophonein, es el elemento más importante del buen vivir humano, la eudaimonía. La obra trata asimismo sobre la enseñanza y el aprendizaje, sobre el cambio de la propia visión del mundo, sobre la pérdida de lo que parecía una verdad segura y la aprehensión de un saber más esquivo, desde una manifestación sobre lo que se sabe en un caso difícil. El desarrollo dramático nos lleva a un no sé a dónde mirar, a qué lado inclinarme, y por último a la afirmación de que se ha aprendido un saber menos arrogante. Para Martha Nussbaum, pero también para otros pensadores importantes que han reflexionado sobre Antígona, algunos de ellos los vamos a comentar más adelante, el núcleo trágico de Antígona tiene que ver con el choque de dos visiones del mundo, de dos razones prácticas. Por una parte, Creonte, gobernante, tirano, quien hace valer la ley del Estado. Y por otra parte, Antígona, figura femenina, que representa otro modo de ver las cosas, más ligado a lo ético, más ligado al amor filial. Entonces, la lucha entre esta ley estatal, ¿no?, este Estado opresor, como dirían las tesis hoy por hoy, se ve enfrentado a este saber filial, a este saber y a este sentir feminista que quiere, más allá de las leyes establecidas, darle sepultura digna a su hermano, ¿no? Este choque de punto de vista, este choque de razones prácticas, lo que provoca es precisamente cuestionarnos el modo en que nuestro propio mundo está organizado. Preguntarnos por nuestro mundo en crisis. Hacernos preguntas que interpelen nuestro presente, que interpelen nuestra contemporaneidad, para de allí, dice Marta Nussbaum en esta cita, extraer un saber menos arrogante. La pregunta de esta actividad guarda relación con la justicia. ¿Cómo se representa la justicia tanto en Antígona como en Fuente Ovejuna? Una pista más concreta lo da Martha Nussbaum en esta cita. Dice, con respecto al caso de Antígona: justo y bueno no son aquí atributos del hombre en cuanto tal, sino del hombre en cuanto benefactor de la ciudad. No poseen estatuto independiente. Su función es elogiar, de alguna forma vaga, la dedicación del hombre a su ciudad. Pero como hemos visto, esta es la manera en que Creonte los entiende siempre. Bueno es equivalente a bueno en beneficio de la ciudad. Justo es equivalente a hacer justicia a las propias obligaciones civiles.
Solo hay un tipo de excelencia humana digno de elogio: la productividad relacionada con el bienestar público, ¿no? Aquí hay una primera pista importante de la cual ustedes se pueden valer para comenzar a pensar precisamente la representación de la justicia, en el caso particular de Antígona. Dice Martha Nussbaum que en esta obra, representado en el personaje de Creonte, ser justo, ser bueno, es ser benefactor de la ciudad, es decir, pensar en el beneficio de la ciudad. ¿Qué es lo que hace Creonte a partir de las leyes que están promulgadas en Tebas? De este punto de vista se desvía Antígona, ¿no? Para Antígona, ser justa, ser buena, actuar con justicia, no siempre tiene que ver con las leyes de la ciudad. Lo que nos hace entrever a Antígona es que muchas veces las leyes de la ciudad son injustas y ante ellas hay que rebelarse. Es decir, lo que hace Antígona en esta obra, para ocupar un término que ha circulado mucho en las semanas, es un acto de desobediencia civil. Rebelarse frente a las leyes de la ciudad-estado, para mostrar cómo esas leyes, precisamente en algunos casos, se alejan de lo que éticamente debería ser comprendido como justo, de lo que éticamente debería ser comprendido como lo bueno. ¿Para qué? Para que la ciudad le sirviera a los sujetos ciudadanos alcanzar la eudemonía, el buen vivir, la felicidad. Lo que dice Antígona, en otras palabras, es que algunas leyes, fundamentalmente esta que le atañe a ella y al caso particular de su hermano, lo que hacen es alejarnos de la eudemonía, y por ello Antígona está dispuesto a rebelarse, a cometer este acto de desobediencia civil. Eso por una parte. Lo segundo, retomar algo que vimos en la primera unidad de este curso con respecto a la poesía ética, y es la homología entre ciudadano y virilidad. Para Creonte, quien es bueno, quien es justo, es quien actúa virilmente en beneficio de la ciudad, ¿no? El hombre puede ser bueno y justo. Frente a eso también se revela Antígona, frente a esa homología que nosotros comprendíamos alrededor del aner, de la andreía, este concepto de virilidad tan determinante en el mundo griego antiguo, constituyente de una de las bases del patriarcado, ¿no? Ser bueno, ser justo, es también actuar virilmente. Virilmente significa acá, en el caso de Creonte, respetar las leyes de la ciudad-estado. Y frente a esto, el personaje femenino o feminista, bien podríamos decir, de Antígona, se revela. Dicho esto, pasemos al último punto de este video, de este material, ¿no? Algunas ideas para compartir con ustedes en torno al caso de Antígona y su potencia feminista, literaria y política, para pensar algunas de las demandas surgidas durante la revuelta de octubre. En primer lugar, históricamente, Antígona ha sido leída por algunos de los más grandes pensadores y pensadoras del mundo occidental: Hegel, por ejemplo, Lacan, Lucy Di Garay recientemente del marco feminista, etc. Y estas lecturas, de alguna u otra forma, lo que han hecho es mostrar cómo en Antígona el conflicto trágico radica en una oposición dicotómica o binaria. Por ejemplo, para Hegel, el conflicto que está detrás de Antígona es la oposición entre familia o parentesco y Estado. Familia o parentesco representado en el caso de Antígona y el Estado en el caso de Creonte. Para Lucy de Garay, por ejemplo, lo que representa Antígona es una lucha entre lo femenino y lo masculino. O también para otros pensadores, lo que está detrás del conflicto trágico de esta obra es la lucha entre lo privado y lo público. Una lectura muy diferente, radicalmente diferente, es la que en la década pasada desarrolló la filósofa feminista Judith Butler en su libro El grito de Antígona. Para Judith Butler, Antígona no representa
una marcación en alguna de estas posiciones binarias. Es decir, no representaría estrictamente ni la familia, ni el parentesco, ni lo femenino, ni lo privado, sino que lo que haría Antígona sería transgredir todas estas posiciones binarias, ¿no? Por ejemplo, dice Judith Butler, no puede encasillarse a Antígona como una figura ejemplar del parentesco de la familia, precisamente porque es producto de un incesto de Edipo casado con su madre Yocasta. Entonces transgrede esa figura de la familia del parentesco. También dice Judith Butler, por ejemplo, que no puede representarse de manera absoluta Antígona con, con la posesión femenina, porque en algunos pasajes de la obra, fundamentalmente en ese diálogo que tiene Antígona con Creonte, lo que hace Antígona es tomar una posición masculina para desarrollar su punto de vista, ¿no? Es decir, eh, comete actos que son propiamente masculinos, que son propiamente eh, viriles de parte del Aner, de la Andreía, para exponer su punto de vista, ¿no? Que es esta toma de la palabra en el espacio público. Por lo tanto, allí también Antígona transgrede el espacio estrictamente femenino y se apropia del espacio masculino, por lo tanto tampoco se tiene una figura ejemplar de lo femenino. Más bien lo que hace Antígona, se esfuerza por mostrar a Judith Butler, es que ella transgrede cada una de estas posiciones binarias. En ese sentido, nosotros podríamos concluir que el conflicto trágico en Antígona es romper, fracturar la estructura tradicional del pensamiento occidental, que es una posición binaria. En ese sentido, es que Antígona, desde el marco del feminismo, sirve para pensar una alternativa también al sistema patriarcal y sus estructuras de razonamiento, ¿no? En ese sentido también, simbolizando entonces una alternativa al pensamiento, una alternativa a la vida, es que Antígona nos puede servir para pensar nuestro presente hoy por hoy a partir de la revuelta de octubre. El desafío es ese entonces. Reitero la pregunta: ¿cómo se representa la justicia en esta obra en particular? Espero que este video les haya servido como material para pensar algunas ideas que luego puedan colocar en ese ensayo.